No necesita presentación un premio Nobel de Literatura como Mario Vargas Llosa, doctor en filosofía, en letras, periodista, que ha recorrido con su puño y letra la vida de muchos y de muchos latinoamericanos. Bienvenido a Ecuador y gracias por aceptar esta entrevista en Contacto Encantado, Directo. con mucho gusto. Muchas gracias también. Bueno, su último libro, La llamada de la tribu, es un ensayo que nos invita a ver cómo se fue dando esa transformación también con el pensamiento de, en los últimos años, muchos liberales, esa transformación en la propia vida de Mario Vargas Llosa, un joven que creció con ideas socialistas. En los años 60 fue 5 veces a Cuba invitado para defender esas tesis, una juventud, yo diría, impregnada de marxismo. ¿En qué momento se rompe ese encanto de los sueños socialistas? Fue un proceso que comenzó, yo creo, en Cuba en la segunda mitad de los años 60. Hasta entonces yo tenía una fe absoluta en la Revolución Cubana, pero hubo un momento en que ocurrió en Cuba lo que se llamaron las UMAP, Unidades Militares de Apoyo a la Producción, que en realidad eran campos de concentración donde fueron contrarrevolucionarios, delincuentes comunes y muchos jóvenes homosexuales. Yo conocía un grupo que era de poetas, de bailarines, músicos, que eran gente muy joven toda y muy entusiasta con la revolución. Pero es verdad que entre ellos había muchos homosexuales. Ellos tenían la esperanza de que la revolución significara en el campo sexual también una revolución y que esas minorías muy discriminadas podrían ser aceptadas. Pues no fue así en ese momento. Fueron a estos campos de concentración, hubo suicidios entre ellos. Fue la primera vez que yo comencé a preguntarme si no me había equivocado, si realmente la revolución significaba esa transformación positiva. Pero no lo manifesté, yo le escribí una carta privada a Fidel Castro y recibí poco tiempo después una invitación para asistir a una conversación con él. Fue muy impresionante la conversación con él, pero no me convenció. Las razones que me dio para la creación de la SUMAP, no. Y desde entonces yo comencé a tener muchas dudas, a hacer objeciones, y quizás luego lo definitivo fue un viaje a Rusia, invitado a un congreso sobre Pushkin, un poeta ruso muy importante del siglo XIX. Y realmente encontrarme con la realidad de la Unión Soviética, de lo que era el socialismo real, fue una terrible decepción. Bueno, allí usted pudo vivir y en carne propia cómo en nombre de la verdad única, con un partido único, se intentaba silenciar toda forma de disidencia, de crítica, y es así como surgen estos gobiernos autoritarios, totalitarios. Sin ninguna duda. Pero ¿cómo y en eso quizá la Unión Soviética pues llegó más lejos que nadie, ¿no? Claro, pero ¿cómo se explica que con esa experiencia, luego la experiencia también del lado oscuro del estatismo, que años más tarde surjan en América Latina y en la región estos líderes carismáticos, muy populares, que venden un socialismo del siglo XXI, vestidos de democracia, pero que intentan captar cada instancia de poder? Lo peor es que les creemos y les hacemos caso, ¿no? El caso de Guatemala, por ejemplo, no puede ser más trágico. Guatemala tuvo muchos dictadores en el pasado. El pueblo venezolano, con gran coraje, se enfrentó, luchó contra los dictadores, llegó a derrotarlos. Y cuando sube Chávez, Venezuela llevaba cerca de 40 años de democracia que funcionaba, que hacía progresar al país. Es verdad que había corrupción, seguramente, eso es un hecho, pero que a pesar de todo lo que había experimentado Venezuela, los venezolanos votaran 5 veces por Chávez cuando había elecciones libres y hubieran podido librarse de Chávez, solo demuestra que nosotros no acabamos de aprender, a pesar de tener experiencias tan claras sobre lo que representa la democracia y sobre lo que representan las dictaduras. No aprendemos, y fíjese la tragedia que es para Venezuela. Nunca un país se ha destruido tanto como Venezuela en tan pocos años por ese socialismo que aparentemente iba a traer progreso, justicia,
pues ha empobrecido brutalmente al país. Hay una pequeña nomenclatura, como en todos los países comunistas, que tiene todos los privilegios, y la inmensa mayoría del país paga en carne propia los errores, la política económica equivocada, etcétera. Pero, ¿usted cree que en esa línea hoy estamos viendo el desvanecimiento del socialismo del siglo XXI, o es parte de ese péndulo que también funciona a lo largo de los años de una tendencia a otra? En este caso no hay ningún péndulo. El comunismo, es decir, el socialismo extremo, está muerto. Eso no existe ya en el mundo. La Unión Soviética desapareció. Lo que hay hoy día es una dictadura, pero es una dictadura con una economía abierta. En China, el comunismo desapareció hace mucho rato, y lo que hay es una dictadura con un capitalismo que en buena parte es todavía de Estado. Los regímenes comunistas que existen, ¿cuáles son? Corea del Norte, que no puede ser un fracaso más flagrante. Cuba, que desgraciadamente ha quedado como congelada en el pasado. Y ahora Venezuela. Pero pare usted de contar, no hay más. Hay dictaduras, pero no son dictaduras comunistas, son dictaduras de hombres fuertes, dictaduras religiosas, sobre todo en el mundo islámico. Pero el comunismo ya dejó de existir como eso que para nosotros nos entusiasmaba tanto en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, la idea de una sociedad sin explotadores, sin privilegios, en la que todo el mundo tendría, digamos, igualdad de oportunidades. Esa mitología es una mitología que en nuestros días está muerta y enterrada, ¿no? Bueno, en Ecuador venimos de 10 años de un gobierno que defendió este socialismo del siglo XXI. Y llegó en 2006 porque veníamos también de otros fracasos, de inestabilidad política por otros abusos. Y entonces le echaron la culpa a los modelos liberales o a la larga noche neoliberal. Pero ahí habría que aplicarse, que replantearse. ¿Se puede hablar de un modelo liberal sin que, o más bien, mientras siga existiendo este intervencionismo estatal, o mientras no existe un orden público como es una justicia independiente? Porque eso fue lo que sí pasó acá, sin una justicia independiente. Entonces, esas prácticas más bien se distorsionan. ¿Qué es lo que falla cuando se quiere aplicar esas recetas liberales? Las recetas liberales solo se pueden aplicar dentro de una política liberal. Hay una gran falsificación, ¿no es cierto?, de lo que es el liberalismo. Se lo ha presentado como una doctrina de la explotación, del capitalismo más extremo, insensible, lo que es una idiotez. Es decir, el liberalismo lo que sostuvo siempre es que la libertad es una sola y que no se puede hacer una libertad económica si no hay una libertad política, y que no hay una libertad política si no hay una libertad cultural, una libertad económica, política. Eso se da simultáneamente en la doctrina liberal. Entonces, pues muchas veces ha habido dictaduras que se pretendían ser liberales porque hacían una política de mercados abiertos, pero no hay liberalismo posible cuando hay autoritarismo político y una apertura. Es el caso de Chile. Pinochet abrió la economía gracias a un grupo de economistas y los beneficios fueron indudables para Chile, pero eso compensa los asesinatos, los años en prisión, los millares de exiliados, de ninguna manera. Vargas Llosa es periodista, y es interesante ver en su libro cómo llega incluso a estar en desacuerdo con un grande pensador como es Karl Popper, a quien usted le dedica una buena parte de su libro, pero porque Karl Popper creía que la televisión es el poder más importante, y en ese intento incluso llega a plantear la posibilidad de que haya este tipo de controles, licencias, filtros para quienes iban a manejar los contenidos, los periodistas, antes de que lleguen a producir su contenido para televisión, a la producción en televisión. Digo esto porque usted no está de acuerdo con ello, y partiendo de ello es que en el anterior gobierno vivimos 10 años de una censura previa, una superintendencia que controló el contenido de los medios de comunicación.
Pero ¿cómo ve usted hoy, con una era digital que quizás ni el mismo Karl Popper o mentes brillantes imaginaron que pueda llegar así tan voraz, los intentos de un gobierno por controlar a la prensa, a la información o a los propios periodistas? Las redes sociales pues han hecho crecer muchísimo la libertad de expresión y al mismo tiempo han creado una confusión de valores tremendos. Las redes sociales presentan las famosas posverdades, que son las mentiras disfrazadas de verdades que a través de las redes sociales se divulgan y a veces llegan a seducir a sectores muy amplios de la población. Entonces, él pensando que la única manera de controlar a las redes sociales en esos excesos era estableciendo un tipo de censura. Bueno, yo creo que estaba equivocado en eso, que la libertad es lo que él dice en sus ensayos, en sus otros ensayos, algo que, digamos, no solamente trae beneficios, puede traer también determinados perjuicios a una sociedad, y yo creo que eso se va a resolver en el campo tecnológico. Eso le iba a preguntar, porque ¿cómo ve esos intentos? Porque aquí también valiendo esas mismas premisas del temor al poder de la prensa, es que se instauró la censura previa, una superintendencia que controlaba los medios de comunicación. Claro, pero eso es, digamos, eso es curar al enfermo matándolo. No, eso, si nosotros para librarnos de las mentiras, de las posverdades, establecemos un régimen de censura, pues acabamos con la libertad de expresión. Pero ¿no? ¿cómo ve con esta era digital que usted mismo describe, que quizás otros no pudieron siquiera anticipar? Yo creo que se van a crear, digamos, unos mecanismos que automáticamente disuadan o eliminen el utilizar las redes sociales para difundir mentiras. Creo que eso va a ocurrir, no ha ocurrido todavía y por eso tenemos esa gran incertidumbre. Pero digamos, lo importante yo creo que es hacer las sumas y las restas. Al final, los beneficios que han traído las redes sociales yo creo que superan largamente los perjuicios y que por lo tanto pues hay que buscar la manera de que las posverdades desaparezcan, las posverdades que no son verdades, que son mentiras disfrazadas de verdades, ¿no es cierto? Ese es un problema que tenemos que resolver, pero creo que es un problema menor si se lo compara con el establecer regímenes de censura, el de asfixiar la libertad de expresión dentro de una sociedad. Creo que ese es el mal peor en cualquier caso, ¿no? Mario Vargas Llosa, gracias por esta entrevista. Pues nada, encantado, mucho gusto. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más En Contacto Directo. No se vaya.